Si no fuera por la pensión, no estarías aquí con nosotros. Esas palabras me golpearon como un puñal. 35 años dedicados al Banco Central, una carrera construida con esfuerzo, incontables noches sin dormir, analizando informes financieros. Y ahora, a mis 72 años, era reducida a una pensión por mi propio hijo. Soy Carla Vasconcelos, una mujer que creyó que el amor y el sacrificio serían suficientes para construir una familia unida y agradecida. Estaba equivocada. Aquella noche en el restaurante Cuatro Estagione, todo cambió. Era una cena como tantas otras que pagué a lo largo de los años. El ambiente sofisticado en Moema, los camareros atentos, la música de fondo que tanto disfrutaba. Siempre me gustó ofrecer esos momentos a mi familia. Augusto estaba particularmente irritado esa noche. Noté su mirada inquieta, la forma en que consultaba su celular constantemente, la manera brusca con que trataba a los hijos. Algo no estaba bien. Cuando le pedí que me hablara sobre los nuevos proyectos de la constructora, empresa que había financiado por completo hace 7 años, simplemente explotó. Fue como ver romperse una represa, liberando años de resentimiento contenido. Las palabras salieron como veneno. Siempre quieres saberlo todo, siempre metiéndote en mis asuntos. Si no fuera por la pensión, no estarías aquí con nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi nuera Julia bajó la mirada, pude ver una leve sonrisa en la esquina de su boca. Mi nieta Laura, de 19 años, dejó caer el tenedor, horrorizada. Pedro, el más joven de 17 años, se puso pálido y yo me sentí extrañamente tranquila. En ese momento algo despertó dentro de mí. La Carla, que durante años había sido directora de operaciones de cambio, que enfrentó crisis económicas y reuniones de directores dominadas por hombres, esa Carla resurgió de las cenizas de la viudez y de la complacencia maternal. Respiré hondo. Mis dedos tocaron instintivamente los pendientes de perlas que mi difunto esposo me dio en nuestro 20º aniversario de bodas. ¿Qué pensaría él de esto? Reflexioné. Jorge siempre decía que era demasiado fuerte para mi propio bien, que facilitaba demasiado la vida de Augusto. Me levanté con la dignidad que aprendí a cultivar durante décadas, negociando con ministros y presidentes de bancos internacionales. Ajusté el pañuelo de seda en mi cuello, tomé mi bolso Chanel, no el que Augusto me dio la última Navidad, comprado con mi propio dinero sin que yo lo supiera, sino el que compré para mí misma cuando fui promovida a gerente senior. Miré profundamente a los ojos de mi hijo, esos ojos que eran tan parecidos a los de su padre. Ojos que un día brillaron de admiración por mí, que lloraron en mi regazo, que me buscaban en el público durante las presentaciones escolares, ojos que ahora rebosaban desprecio. ¿Qué hice en ese momento? ¿Qué dice una madre cuando descubre que toda su vida se ha reducido a un cheque? ¿Qué hace una mujer cuando se da cuenta de que el respeto y el amor que creía haber construido eran solo una ilusión conveniente? No grité, no lloré, no hice una escena. Lo que hice fue algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Algo que llevaría a Augusto a llamarme 48 veces consecutivas 2 días después, con la voz entrecortada por el arrepentimiento y el miedo. Algo que revelaría la verdadera naturaleza de mi nuera y rescataría la dignidad que había olvidado que poseía. Lo que nadie sabía era que ya sospechaba que durante meses había estado armando un rompecabezas doloroso con piezas descuidadas en el camino, una conexión interceptada aquí, un documento encontrado allí y, sobre todo, las grabaciones que mi nieto Pedro había estado haciendo en secreto, horrorizado por las conversaciones que escuchaba entre sus padres cuando pensaban que estaban solos. Esa cena fue solo el catalizador, la gota que colmó el vaso, el momento en que decidí que era hora. Quizás no entiendas completamente lo que significa dedicar 3 décadas y media de tu vida a una institución. En el Banco Central, no era solo un trabajo, era una identidad. Comencé como analista junior en 1975, en una época en que las mujeres en finanzas eran vistas como anomalías. Recuerdo mi primer día usando un traje gris plomo que había ahorrado durante meses para comprar, con el cabello recogido en un moño austero, tratando de parecer 10 años mayor para que me tomaran en serio. El café siempre llegaba a mi mesa en último lugar. Los informes más complejos nunca eran confiados a mis manos. En las reuniones, mis sugerencias eran ignoradas hasta que un colega hombre las repetía con otras palabras, pero yo persistía. Noches estudiando legislación financiera,
Fines de semana sobre hojas de cálculo, feriados perdidos, analizando tendencias de mercado. Fue en ese ambiente donde conocí a Jorge, mi difunto marido. Él trabajaba en el departamento legal, un hombre de principios inquebrantables y una sonrisa que iluminaba los austeros pasillos del banco. A diferencia de los demás, él me veía. Realmente me veía. Carla tiene la mente más aguda de este piso, solía decir en las reuniones para incomodidad de nuestros colegas. Nos casamos en 1980, una ceremonia simple en el jardín botánico. Augusto nació 2 años después. Recuerdo sostener ese pequeño paquete en mis brazos, sus ojitos azul oscuro como los de su padre, y pensar, por ti seré la mejor en todo lo que haga. Y lo fui. Mientras muchas colegas abandonaban sus carreras tras la maternidad, yo volví con aún más determinación. Jorge siempre fue un compañero excepcional, compartiendo responsabilidades cuando eso aún no era común. Trabajábamos duro, ahorrábamos, invertíamos con cautela. Primero un apartamento modesto en Vila Mariana, luego uno más grande en Los Jardines. Y finalmente cuando fui promovida a gerente de operaciones internacionales, nuestro ático con vista al Ibirapuera. Augusto creció entre privilegios que nunca tuve. Las mejores escuelas, cursos de idiomas, viajes internacionales en vacaciones. No queremos que tenga que luchar como nosotros, decía Jorge, y yo estaba de acuerdo. Qué ironía pensar en eso ahora. Mi hijo siempre tuvo un temperamento difícil. Los profesores llamaban con frecuencia. Augusto tiene potencial, pero no se esfuerza. Los entrenadores se rendían. No acepta ser contrariado. Los amigos se alejaban. Augusto solo piensa en sí mismo, justificábamos Jorge y yo. Es solo una fase. Se está encontrando. Todos los jóvenes son así. Cuando Augusto anunció que no quería ir a la universidad, que soñaba con abrir una constructora, Jorge dudó. Necesita aprender el valor del trabajo primero, argumentó. Pero yo, queriendo compensar mis ausencias por el trabajo, intercedí, compramos un terreno pequeño en Santana, contratamos a un ingeniero experimentado para supervisarlo y le dimos su primer proyecto. Fue un desastre. Presupuesto excedido, plazos incumplidos, proveedores no pagados. Jorge se enfureció, pero yo no podía ver a mi hijo fracasar. Todos cometen errores al principio, le dije a Jorge mientras firmaba otro cheque para cubrir la pérdida. Él va a aprender. Jorge falleció de repente cuando Augusto tenía 30 años, un infarto fulminante durante una reunión. Recuerdo la llamada, el suelo desapareciendo bajo mis pies, el taxi corriendo hacia el hospital. Demasiado tarde. El luto me consumió. Durante meses solo existía. Iba al banco automáticamente, regresaba a casa, miraba el lado vacío de la cama. Augusto rara vez aparecía. Estoy ocupado, mamá. La constructora exige mucho de mí. Entendía o creía que entendía. El dolor es algo personal. Fue en esa vulnerabilidad que conocí a Julia. Ella apareció un día en la oficina del banco, elegante en su traje blanco, con el cabello castaño perfectamente arreglado. Soy arquitecta de la nueva sucursal en Pineiros, se presentó. Augusto sugirió que habláramos sobre el proyecto. Julia tenía una forma encantadora de hacerte sentir especial. Almorzamos juntas varias veces durante el proyecto. Ella preguntaba sobre Jorge, sobre mi carrera, mostraba un interés genuino. Cuando ella y Augusto anunciaron su compromiso 6 meses después, sentí que había ganado no solo una nuera, sino una hija. La boda fue extravagante, muy por encima de los medios de Augusto. Luego me di cuenta de la luna de miel en Vale, el apartamento en Moema, los muebles de diseño, todo financiado discretamente por mí. Es temporal, mamá. Augusto aseguraba. Estoy a punto de cerrar un gran negocio. Siempre había un gran negocio en el horizonte, un terreno prometedor en Alfa, un condominio innovador en Granja Viana, una asociación revolucionaria con inversores extranjeros. Y para cada oportunidad imperdible había una necesidad de capital inmediato. Mi jubilación llegó mientras aún firmaba garantías para los préstamos de su empresa. Cuando nació Laura, algo cambió en mí. Esa pequeña con ojos curiosos y manos que agarraban mi dedo con sorprendente fuerza, me trajo de vuelta a la vida. 2 años después llegó Pedro, tan parecido a Jorge, que a veces dolía mirarlo.
Mis nietos se convirtieron en mi mundo. Me jubilé como gerente senior con beneficios sustanciales e inversiones sólidas acumuladas a lo largo de los años. Finalmente tendría tiempo para mí, pensé, tal vez viajar, estudiar historia del arte como siempre quise, conocer esos museos europeos que solo veía en libros, pero la vida tenía otros planes. Mamá, estamos pensando en mudarnos a una casa más grande. Los niños necesitan espacio. Augusto declaró durante un almuerzo. Encontramos el lugar perfecto en Alphaville, pero con el mercado como está, la mansión costó casi la mitad de mis inversiones. Una extravagancia que justifiqué como un regalo para mis nietos. Quiero que crezcan con espacio para correr, una piscina para nadar, un jardín para jugar. El brillo en los ojos de Julia, cuando se entregaron las llaves, casi compensó el sacrificio. Casi. Las peticiones nunca cesaban. La empresa de Augusto siempre necesitaba inyecciones de capital. La maestría de Julia en Europa era esencial para su carrera. Las escuelas bilingües para los niños eran inversiones en su futuro. Los viajes internacionales anuales eran necesarios para abrir horizontes y yo, en mi soledad, cedía. El dinero compraba sonrisas, visitas, llamadas, una ilusión de familia. Mi amiga Cecilia me advertía: Carla, están abusando de tu generosidad. Ignoré. Mi abogado, el doctor Figueiredo, sugería cautela: señora Vasconcelos, debemos revisar estas garantías. Desestimé. La verdad era demasiado dolorosa para enfrentar. Mi despertar comenzó de manera inocente. Una tarde visité la mansión sin avisar, trayendo pasteles de la pastelería favorita de los niños. La empleada dudó al verme. Doña Julia no está, señora. Está bien. Vine a ver a mis nietos. Respondí entrando. Pedro, entonces de 16 años, estaba solo en casa, encerrado en su habitación. Sus ojos estaban rojos cuando abrió la puerta. Abuela, no sabía que venías. Sorprendida, sonreí mostrando los dulces. ¿Dónde está tu hermana? Laura está en la clase de ballet. Papá y mamá salieron a cenar. Hablamos sobre la escuela, sus amigos, el nuevo videojuego que adoraba. Cuando me ofrecí a preparar un chocolate caliente pareció incómodo. Abuela, creo que es mejor no, mi mamá no le gusta que toquen su cocina. La cocina que yo pagué, pensé, pero tragué el comentario. Entonces pidamos mi tarjeta a mi nieto. Mientras esperábamos la entrega, pedí usar el baño. Me equivoqué de camino. La casa era inmensa y terminé en la oficina de Augusto. No pretendía husmear, pero un documento con mi nombre en la mesa llamó mi atención. Era un poder notarial con mi firma, una firma que no reconocía. Volví a la sala con el corazón acelerado. Pedro me miraba con una expresión extraña, más allá de su edad. ¿Lo viste, verdad?, preguntó en voz baja. ¿Vi qué, querido? Respiró hondo. Abuela, necesito mostrarte algo, pero tienes que prometer que no les contarás que fui yo. Pedro me llevó a su habitación, cerró la puerta y sacó un pendrive escondido dentro de una zapatilla vieja. Empecé a grabar sus conversaciones hace 3 meses, explicó conectando el dispositivo a la computadora. No es correcto lo que están haciendo contigo. Las grabaciones eran devastadoras. Augusto y Julia en su habitación. ¿Cuánto tiempo crees que la vieja aguantará? ¿En la oficina? Cuando se vaya, vendemos todo y nos mudamos a Portugal. En la cocina, es tan ingenua, cree que realmente nos importan las historias aburridas del banco. Mi propio hijo y su esposa, planeando fríamente mi muerte, discutiendo mi patrimonio como buitres, riéndose de mi generosidad, llamándome la vieja. No lloré. Algo se solidificó dentro de mí, como acero siendo templado. Pedro, ¿puedo quedarme con esto? Asintió copiando los archivos a otro pendrive. ¿Hay más, abuela? Encontré documentos en la computadora de papá. Está usando tu nombre como garantía para préstamos, grandes préstamos. Esa noche no dormí. Llamé al doctor Figueiredo a la mañana siguiente y pedí una reunión urgente. Lo que descubrimos fue impactante. Augusto había falsificado mi firma en varios poderes y documentos, comprometiendo una parte significativa de mi patrimonio como garantía para préstamos personales. Su empresa estaba hundida en deudas, a punto de colapsar.
¿Podemos presentar una denuncia penal?, sugirió el doctor Figueiredo con gravedad en su voz. Aún no respondí. Necesito un plan completo. En las semanas siguientes reuní todas las pruebas, congelé secretamente algunos de mis activos, transferí otros a nuevas cuentas y preparé todo meticulosamente. La única persona en quien confié además del doctor Figueiredo fue Cecilia, mi amiga de medio siglo. Siempre has sido demasiado fuerte, Carla, dijo mientras revisábamos los documentos en su cabaña en Campos do Jordão. Ahora es hora de ser implacable. Continué mi rutina normalmente. Cenas familiares, regalos para los nietos, préstamos para la empresa. Augusto y Julia no notaron ningún cambio. ¿Por qué lo harían? Para ellos yo era solo la vieja ingenua, la fuente inagotable de recursos, sin voluntad propia ni discernimiento. Hasta aquella noche en el 4 Estagione, cuando la máscara finalmente cayó. Hay momentos en la vida que dividen nuestra existencia en antes y después. Para algunas personas es el nacimiento de un hijo, para otras la pérdida de un ser querido. Para mí fue aquella noche en el 4 Estagione. El restaurante estaba particularmente agradable aquel jueves. Los candelabros de cristal reflejaban una luz dorada sobre las paredes de tono terracota. El aroma de albahaca fresca y salsa de tomate casera flotaba en el aire mientras el pianista tocaba suavemente en un rincón. Siempre me ha encantado ese lugar. Fue donde Jorge me pidió matrimonio, donde celebramos la primera gran promoción de Augusto, donde brindamos por el nacimiento de mis nietos. Esa noche me vestí con especial cuidado. Un vestido azul marino de seda, mis aretes de perlas, el perfume francés que solo usaba en ocasiones especiales. Después de todo, era el cumpleaños número 45 de mi hijo. Quería que todo fuera perfecto como siempre he intentado hacer. Llegué 10 minutos antes, como es mi costumbre. El maitre me reconoció de inmediato. Señora Vasconcelos, siempre puntual. Su mesa está lista, la mejor de la casa, como solicitó. Elegí personalmente el vino, un Barolo añejado que sabía que era el favorito de Augusto. Pedí que prepararan un postre especial con su nombre. Incluso encargué un regalo. Un gemelo de oro blanco con sus iniciales grabadas, envuelto en una cajita de terciopelo que pesaba discretamente en el bolsillo de mi abrigo. Llegaron con 20 minutos de retraso. Augusto visiblemente tenso consultando el celular obsesivamente. Julia, impecable en su vestido rojo, sonrisa ensayada de quien está cumpliendo con una obligación social. Mis nietos, Laura y Pedro, parecían incómodos, intercambiando miradas que no pude descifrar. Perdona la tardanza, mamá, murmuró Augusto sin mirarme realmente. Tráfico infernal. No hay problema, querido. Feliz cumpleaños. Extendí la mano para entregarle el regalo, pero ya se había vuelto hacia el camarero, pidiendo un whisky doble. Julia se sentó a mi lado, su perfume excesivamente dulce casi me asfixiaba. Carla, ¿estás bien? Pareces cansada. Su tono de preocupación falsa ya me era familiar, pero esa noche cada nota de falsedad resonaba como una alarma. Estoy genial. Gracias. Sonreí volviéndome hacia mis nietos. ¿Cómo fue la presentación de ballet, Laura? Mi nieta comenzó a responder, pero Julia interrumpió. Oh, ella dejó el ballet hace 2 semanas. No era para ella, ¿verdad, querida? Una mirada severa acompañó la pregunta. Laura bajó la vista. Sí, no era para mí. Sentí un pinchazo en el pecho. A Laura le encantaba bailar desde los 4 años. Yo pagaba sus clases en la mejor academia de Sao Paulo desde entonces. ¿Qué habría pasado? Pedro, siempre observador, parecía estudiar mi reacción. Me lanzó una mirada que decía, hablamos después. La primera parte de la cena transcurrió en una normalidad forzada. Conversaciones superficiales sobre el clima, sobre el nuevo restaurante en la esquina, sobre el vecino que reformó su casa. Augusto seguía mirando el celular, respondiendo con monosílabos. Julia dominaba la conversación, hablando de personas que no conocía, fiestas a las que no fui invitada. Fue cuando servían el segundo plato que noté que faltaba el anillo en el dedo de Julia. Un anillo de diamantes que costó 3 meses de mi salario como regalo de boda. Algo pasó con tu anillo, Julia. Un silencio repentino cayó sobre la mesa.
Augusto se atragantó con el vino. Laura se sonrojó. Pedro cerró los ojos por un momento. Oh, eso. Julia se rió. Un sonido artificial. Lo mandé a ajustar. Estaba un poco suelto. Debe estar listo la próxima semana. Augusto aclaró la garganta, visiblemente incómodo. ¿Podemos cambiar de tema? Decidí seguir el consejo y traté de volver a un tema seguro. ¿Cómo van los nuevos proyectos de la constructora, hijo? Ese proyecto en Morumbí que mencionaste el mes pasado fue como encender una mecha. Augusto golpeó el vaso sobre la mesa con suficiente fuerza para salpicar vino sobre el mantel blanco. ¿Por qué siempre haces eso? Porque siempre tienes que meterte en mis asuntos. Me quedé paralizada. En casi medio siglo como madre, Augusto nunca me había hablado en ese tono en público. Solo estaba preguntando, indagando, controlando. ¿Crees que porque pusiste dinero en la empresa tienes derecho a saberlo todo, a entrometerte en todo? Julia puso su mano sobre su brazo. No para calmarlo, me di cuenta, sino para animarlo. Un pequeño gesto casi imperceptible, pero que no escapó a mi mirada entrenada durante décadas evaluando personas en negociaciones bancarias. Augusto, tal vez deberíamos. Pedro intentó intervenir. Tú mantente al margen. Augusto interrumpió a su hijo. No entiendes nada de negocios responsables. Se volvió hacia mí con los ojos inyectados. Ese no era mi hijo, era un extraño usando su rostro, su voz. Siempre te has creído mejor que los demás, ¿verdad? La gran ejecutiva del Banco Central, la mujer de éxito, pues sepas que tu dinero no compra el derecho a controlar mi vida. Todo el restaurante había enmudecido. Sentí las miradas de todos los presentes, la mezcla de vergüenza y curiosidad mórbida que siempre provocan las catástrofes sociales. Hijo, creo que te estás exagerando. Solo estoy exagerando. No tienes idea. ¿Sabes lo que es vivir siendo el hijo de Carla Vasconcelos? De escuchar sobre tus logros, tu inteligencia, tu competencia de nunca ser suficiente. Había tanta amargura en su voz, tanta rabia acumulada. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no vi esa herida creciendo dentro de él año tras año? Augusto, nunca quise. Nunca quisiste nada más que control. Tu dinero siempre vino con condiciones, con expectativas. Eso no es verdad, respondí manteniendo la voz baja, contrastando con sus gritos. Todo lo que hice fue por amor. Fue entonces cuando dijo esas palabras, las palabras que cambiaron todo. Amor, no me hagas reír. Si no fuera por la pensión, no estarías aquí con nosotros. El tiempo pareció congelarse. El ruido del restaurante desapareció, reemplazado por un zumbido en mis oídos. Pensión. Así es como él veía mi jubilación, fruto de décadas de trabajo arduo, una pensión, como si fuera una inválida recibiendo caridad del gobierno. Observé los rostros alrededor de la mesa. Julia, con un brillo satisfecho en los ojos. Laura mortificada, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Pedro, pálido pero resuelto, como si acabara de presenciar la confirmación de algo que ya sabía. Una claridad súbita y cristalina me envolvió. Todas las piezas encajaron, los poderes falsificados, los préstamos a mi nombre, las grabaciones de Pedro, el anillo vendido, las mentiras constantes. No era solo ingratitud o abuso financiero, era desprecio, puro y simple desprecio. Respiré hondo. El aire entró lentamente en mis pulmones, expandiendo cada célula. Con esa respiración, algo nuevo nació dentro de mí. Algo frío, calculador, determinado. Me levanté sin prisa. Ajusté la servilleta sobre la mesa, coloqué la bolsa en mi hombro, saqué del bolsillo la cajita de terciopelo con el gemelo y la puse delicadamente al lado del plato de Augusto. «Feliz cumpleaños», dije. Mi voz sorprendentemente firme. Rodeé la mesa hasta quedar directamente detrás de la silla de mi hijo. Puse mis manos sobre sus hombros. Sintiendo que se tensaba bajo mi toque, me incliné hasta que mis labios estuvieron cerca de su oído. «Nunca me conociste de verdad», susurré solo para que él escuchara. Luego me enderecé, miré a mis nietos con una pequeña sonrisa y salí. No miré hacia atrás ni siquiera cuando escuché a Laura llamar mi nombre, ni cuando el maître preguntó si estaba todo bien, si necesitaba un taxi.
La noche estaba extrañamente estrellada para Sao Paulo. El aire, habitualmente pesado con contaminación, parecía más ligero, más claro. Caminé media cuadra hasta encontrar un banco de plaza y me senté. Saqué el celular y hice 2 llamadas. La primera a Cecilia. Sucedió. Fue todo lo que necesité decir. La segunda al doctor Figueiredo. Ejecuta el plan ahora. Luego guardé el teléfono y observé el movimiento de la ciudad. Personas apuradas regresando a casa, parejas de la mano saliendo a cenar. Jóvenes riendo a carcajadas camino a los bares. La vida continuaba su flujo eterno, indiferente a los pequeños dramas personales que para nosotros parecen terremotos. Pensé en Jorge, en cómo habría reaccionado ante esa escena. Probablemente con más furia que yo, siempre protector. Carla solía decir, ves lo mejor en las personas, incluso cuando no existe. Estaba segura de que él aprobaría lo que estaba a punto de hacer. No era venganza, era justicia, era autoprotección, era finalmente amor propio. Mi teléfono sonó, era Augusto. Rechacé la llamada, sonó de nuevo. Rechacé. La tercera vez apagué el aparato, llamé a un taxi y di la dirección de un hotel en el centro, un lugar discreto donde a veces hospedaba a colegas extranjeros del banco. El recepcionista me reconoció. Señora Vasconcelos, no esperábamos a usted hoy. Su suite habitual está disponible. Gracias, Carlos. La necesitaré por unos días. ¿Alguna maleta que debamos recoger? No. Todo lo que necesito llegará mañana. En el ascensor, reflexioné sobre cómo una vida entera puede reducirse a un momento de decisión. ¿Cuántas veces ignoramos nuestra intuición, ahogamos nuestras dudas, disculpamos comportamientos inaceptables en nombre del amor? ¿Cuántas veces nos permitimos ser menospreciados, usados, desechados? En la habitación me quité los zapatos, desabotoné el vestido y me miré en el espejo. El rostro que me miraba no era el de una víctima, ni el de una madre herida, ni el de una anciana manipulada. Era el rostro de una sobreviviente, de una mujer que construyó un imperio financiero desde cero, que enfrentó el sexismo sistemático de su época, que enterró el amor de su vida y siguió adelante. Tomé un largo baño, dejando que el agua caliente se llevara décadas de condescendencia y autocrítica. Me puse el suave albornoz del hotel, pedí un té de manzanilla y me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Mi nuevo teléfono, comprado en secreto semanas antes, conocido solo por Cecilia y el doctor Figueiredo. ¿Y ahora, Pedro? Vibró con un mensaje. Abuela, están locos buscándote. Papá llamó a los hospitales. ¿Qué debo hacer? Respondí simplemente nada. Solo observa. Esa noche dormí con una tranquilidad que no experimentaba en años. Sin culpa por no estar disponible todo el tiempo, sin preocupación por las demandas interminables de Augusto y Julia, sin el peso de mantener una farsa de familia feliz. A la mañana siguiente el doctor Figueiredo llegó a Sironto cargando un maletín con todos los documentos necesarios. Cecilia apareció poco después, trayendo algunas prendas y objetos personales que mantenía en su casa para emergencias. Una precaución que tomamos cuando empecé a sospechar de las intenciones de Augusto. Los documentos fueron registrados anoche. Informó el doctor Figueiredo mientras tomábamos café. Las nuevas poderes revocando todos los anteriores, los bloqueos de cuentas, todo según lo planeado. La orden judicial de protección patrimonial ya fue aprobada. ¿Y los guardias? Pregunté mientras untaba mermelada en una tostada. Posicionados desde las 6 de la mañana. El cambio de cerraduras ocurrirá a las 10, cuando tengamos certeza de que salieron para el evento. Cecilia tomó mi mano. ¿Estás lista para esto, Carla? No hay vuelta atrás. Miré a mi amiga de tantas décadas, a las arrugas que marcaban nuestros rostros, testigos silenciosos de una vida compartida. Estoy más que lista. Estoy renaciendo. Hay momentos en la vida en que debemos elegir entre seguir siendo víctimas o tomar las riendas de nuestra propia historia. Esa mañana soleada de jueves, hospedada en el hotel, sentí una energía que no experimentaba en años, una mezcla de adrenalina, determinación y, curiosamente, paz. La decisión estaba tomada. El plan meticulosamente elaborado durante semanas sería finalmente ejecutado.
Precisamente a las 8:30 recibí la confirmación de que Augusto y Julia habían salido de la mansión en Alphaville. Como se previó, estaban en camino al evento benéfico en el Hotel Unique, una gala anual para recaudar fondos para asilos y casas de reposo. La ironía no me pasó desapercibida. Mi hijo y mi nuera, que planeaban deshacerse de mí como un peso indeseado, apareciendo como benefactores de la tercera edad. Su coche acaba de pasar por el peaje de Castelo Branco, informó Ramírez, el investigador privado que contraté semanas antes. Están siguiendo exactamente la ruta prevista. Tomé el último sorbo de mi té de jazmín y me levanté. Perfecto. Manténme informada sobre cualquier desvío. El doctor Figueiredo, que había llegado hace pocos minutos, extendió una serie de documentos sobre la mesa de centro de la suite. Señora Vasconcelos, necesitamos sus firmas en estos formularios. Son los últimos detalles para completar la transferencia de los bienes a los nuevos fideicomisos. Examiné cada página con el mismo cuidado que dediqué a los contratos multimillonarios durante mi carrera en el Banco Central. No había espacio para errores. No esta vez. ¿Este fondo educativo garantiza que Laura y Pedro tengan acceso directo a los recursos para la universidad y posgrado? Pregunté señalando una cláusula específica. Sí. Ni Augusto ni Julia podrán interferir. El dinero va directamente a las instituciones educativas y a una cuenta mensual de subsistencia que solo podrán acceder sus nietos al cumplir 18 años. Firmé con mi pluma un regalo de Jorge en nuestro 10º aniversario de bodas. Sentí que él estaría orgulloso. Siempre fue él quien insistió en que criáramos a Augusto con límites más claros. Mi celular nuevo vibró. Era un mensaje de Pedro. Abuela, acabo de salir de casa. Voy a casa de Rafael como acordamos. Laura se quedó ensayando para la presentación de la universidad. Respondí rápidamente. Genial, querido. Mantente tranquilo y ten tu celular encendido. Te amo. Era esencial que mis nietos no estuvieran presentes durante la primera fase del plan. Pedro, ya al tanto de parte de la situación, había aceptado pasar el día en casa de un amigo. Laura, ajena a lo que estaba a punto de suceder, tenía un ensayo legítimo en la universidad. A las 9:15 llegó Cecilia trayendo un cambio de ropa más formal, un traje azul marino que usaba en reuniones de directorio particularmente importantes. Vas a necesitar la armadura completa hoy, dijo mi amiga con una sonrisa comprensiva. Mientras me cambiaba, escuché al doctor Figueiredo hablando por teléfono, confirmando detalles con el equipo de seguridad. La operación requería precisión militar. Cada persona en el lugar correcto en el momento exacto. A las 10 en punto, recibí la primera confirmación crucial. Equipo A en posición en la mansión. Cambio de cerraduras iniciado. Simultáneamente un segundo mensaje. Equipo B en las oficinas de la constructora. Documentos siendo catalogados conforme a la orden judicial. El tercero llegó minutos después. Equipo C en el apartamento de Moema. Cofre localizado. El plan estaba en pleno desarrollo. Años de abusos financieros, manipulaciones emocionales y traiciones estaban a punto de encontrar su fin. No era venganza, era justicia, no era crueldad, era consecuencia. El doctor Figueiredo puso el teléfono en altavoz para la próxima llamada. La doctora Elena está en línea. Elena Prado, una de las abogadas criminales más respetadas de Sao Paulo, tenía una voz calmada y precisa. Señora Vasconcelos, el juez acaba de firmar la medida cautelar. Tenemos autorización total para acceder a todas las cuentas y documentos de la empresa. La notificación ya fue enviada a los bancos. Las cuentas empresariales serán congeladas en los próximos 30 minutos. ¿Y qué pasa con las tarjetas corporativas?, pregunté. Canceladas en cuanto se procese la notificación. Estimo que en 1 hora estarán inactivas. Agradecí y terminé la llamada. Miré a Cecilia, me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Aún hay tiempo de reconsiderar, Carla. Moví la cabeza. ¿Reconsiderar? Después de descubrir que mi propio hijo falsificó mi firma en más de 20 documentos diferentes, después de saber que él y Julia vendieron joyas de la familia para cubrir deudas de juego, después de escucharlos planear cómo dividirían mis bienes cuando finalmente muriera, mi voz no mostraba ira, solo una resolución inquebrantable.
No, Cecilia, Augusto necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Esto no es solo un ajuste de cuentas, es una lección que debí haber enseñado hace mucho tiempo. A las 11:30, salimos del hotel en dirección a la oficina central de la constructora de Augusto. El edificio espejado en Faria Lima, adquirido con mi dinero hace 5 años, reflejaba el cielo despejado de esa mañana. El guardia en la entrada me reconoció de inmediato. Señora Vasconcelos, no sabía que vendría hoy. Visita sorpresa, Roberto. Respondí con una sonrisa educada. Estos son mis abogados, doctor Figueiredo y doctora Elena. El guardia pareció dudar al notar la identificación que Elena mostró discretamente. Ah, sí. Pueden subir en el ascensor. Ajusté el collar de perlas y revisé mi apariencia en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer de 72 años, con el cabello canoso elegantemente peinado, postura erguida, mirada decidida. No era el estereotipo de la anciana vulnerable que Augusto y Julia presumían explotar. Era la ejecutiva que rompió barreras de género en los años 80, que comandó operaciones de cambio durante crisis económicas, que nunca retrocedió ante adversidades. El 15º piso estaba inusualmente silencioso. Cuando llegamos, el equipo de investigación ya había aislado las áreas principales y empleados confundidos esperaban instrucciones en la sala de reuniones. Sandra, la secretaria ejecutiva de Augusto, desde hace casi una década, vino a mi encuentro con expresión alarmada. Señora Carla, ¿qué está pasando? Hay policías y personas extrañas tocando todo. No son policías, Sandra. Son auditores forenses y peritos contables. Estamos llevando a cabo una investigación por fraude financiero. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Fraude? ¿Pero Augusto sabe de esto? Lo sabrá pronto, respondí con calma. Por ahora, necesito que reúnas a todo el equipo administrativo en la sala de conferencias en 15 minutos. Mientras Sandra se alejaba, visiblemente perturbada, doctora Elena se acercó con un maletín rojo. Encontramos lo que buscábamos en la caja fuerte de su oficina. Contratos paralelos, pagarés, todo con su firma falsificada. Examiné los documentos, reconociendo burdas imitaciones de mi caligrafía. Ni siquiera se esforzó por hacer una falsificación convincente, comenté sintiendo una punzada de decepción. Mi hijo no solo era deshonesto, era descuidado en su deshonestidad. A las 12:45, estaba frente a 30 empleados confundidos y ansiosos en la sala de conferencias. Muchos me conocían. Visitaba la empresa ocasionalmente, asistía a eventos corporativos, me presentaban como la inversora ángel que hizo todo posible. Buenos días a todos. Comencé con voz firme y profesional. Lamento interrumpir sus actividades de esta manera, pero circunstancias extraordinarias requieren medidas inmediatas. A partir de este momento, las operaciones de Vasconcelos, los emprendimientos están bajo intervención judicial. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Continué. Una auditoría preliminar reveló graves irregularidades financieras. Las cuentas empresariales han sido congeladas y las tarjetas corporativas suspendidas mientras avanza la investigación. Una joven contadora levantó la mano, temblando ligeramente. Señora Carla, ¿y nuestros salarios? Estamos a 25. Los salarios se pagarán normalmente, aseguré. No pretendo castigar a empleados inocentes por los errores de la administración. El doctor Figueiredo distribuirá un comunicado con todos los detalles y próximos pasos. Mientras los abogados asumían la reunión, me retiré a la sala que alguna vez fue la oficina de Augusto. Me senté en la silla de cuero italiano que costó lo equivalente a 3 meses de la jubilación de un trabajador común. Sobre la mesa, marcos de fotos mostraban a una familia feliz. Augusto, Julia y los 2 hijos en playas paradisíacas, estaciones de esquí exclusivas, safaris africanos, todos financiados por mí. A su lado, un único marco con mi foto, estratégicamente colocado para ser visto por visitantes e inversores potenciales. Mi madre, mi mentora. Augusto solía decir, brazo en mis hombros, sonrisa calculada en el rostro, una pieza de marketing, nada más. Mi celular vibró con una notificación. Evento benéfico terminando, el objetivo moviéndose hacia el estacionamiento. Era el momento crucial. Dentro de aproximadamente 1 hora, Augusto descubriría que sus tarjetas no funcionaban, intentaría retirar dinero sin éxito.
Llamaría a contactos en el banco solo para escuchar sobre el congelamiento judicial de las cuentas. La realización comenzaría a formarse. Algo estaba muy mal. Precisamente a las 2:10 recibí la confirmación. Objetivos intentando usar la tarjeta para pagar el estacionamiento. Transacción rechazada. Se fueron usando un vale de estacionamiento tras discutir con el encargado. Imaginé la escena. Augusto en su traje Armani, rojo de vergüenza, Julia susurrando furiosamente a su lado, ambos forzando sonrisas a conocidos mientras salían apresuradamente. A las 2:32, los objetivos intentaron retirar dinero en un cajero automático en la Avenida Paulista sin éxito, un hombre visiblemente alterado. A las 2:47, una mujer usando el teléfono intensamente. Varias llamadas cortas. A las 3:03. Vehículo entrando en la Casteló Branco dirección Alfaville, velocidad por encima del límite. Miré el reloj. Era hora de dirigirme al siguiente punto de la operación. El doctor Figueiredo y yo dejamos la oficina mientras el equipo de auditoría continuaba su trabajo meticuloso. En el ascensor, me actualizó sobre los otros frentes. Los agentes judiciales ya están posicionados en la mansión con la notificación oficial. La seguridad fue reforzada como se solicitó. En el coche camino a Alfaville, contemplé el paisaje urbano de Sao Paulo, los rascacielos, el movimiento incesante, el pulso vibrante de la mayor metrópoli de América Latina. Durante décadas fui parte del engranaje que movía esta ciudad, tomando decisiones que afectaban la economía nacional, participando en proyectos que moldearon el sistema financiero. Y ahora allí estaba yo, una señora de cabellos grises, ejecutando el golpe más importante de mi carrera, la recuperación de mi dignidad. Llegamos al condominio de alto estándar en Alphaville, 15 minutos antes de Augusto y Julia. El guardia del condominio, ya instruido por la orden judicial, permitió nuestra entrada sin cuestionar. Estacionamos discretamente a unas casas de distancia de la mansión, con visibilidad para la entrada. A las 3:40 el Range Rover negro de Augusto entró al condominio a gran velocidad, frenando bruscamente frente al portón electrónico de la mansión. Vi a mi hijo saltar del vehículo, apretando el control remoto repetidamente sin éxito. El portón permaneció cerrado. Julia salió del lado del pasajero, gesticulando furiosamente. Incluso a distancia, su lenguaje corporal revelaba pánico y rabia. Augusto rodeó la propiedad, probablemente buscando otra entrada, solo para encontrar a un guardia que le entregó un sobre. Era el momento de acercarme. El doctor Figueiredo y yo salimos del coche y caminamos tranquilamente hacia ellos. Augusto estaba leyendo el documento, su rostro transformándose de confusión a incredulidad. Luego a furia. Cuando me vio se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. «Mamá, ¿qué significa esto?» Su voz oscilaba entre la rabia y el miedo. «Eso, Augusto, es consecuencia», respondí. Mi voz perfectamente controlada. Consecuencia por falsificar mi firma en 23 documentos diferentes, consecuencia por desviar casi 6 millones de reales de mi cuenta personal en los últimos 2 años, consecuencia por planear cómo dividiría mi patrimonio mientras esperaba que no durara mucho. Julia avanzó. Su rostro una máscara de indignación. ¿Cómo te atreves después de todo lo que hicimos por ti? Solté un sonido breve, seco, sin humor. ¿Qué exactamente hiciste por mí, Julia? Además de vender las joyas de la familia que te di para cubrir deudas de juego, además de convencer a mi hijo para falsificar documentos a mi nombre. Además de referirte a mí como la vieja cuando pensabas que nadie escuchaba. Esto es un absurdo. Augusto intentó recuperar el control. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. No puedes hacer eso. Tu abogado ya ha sido notificado, informó el doctor Figueiredo, entregando otro sobre, al igual que tus socios, tus acreedores y tus contactos bancarios. La documentación del fraude es extensa e irrefutable. Mientras Augusto abría frenéticamente el segundo sobre, noté que los guardias habían comenzado a sacar cajas de la mansión, ropa, objetos personales, pertenencias de Augusto y Julia, cuidadosamente empaquetadas. Tienen 1 hora para recoger lo que necesiten de las cajas, expliqué con calma. Cualquier artículo que se deje atrás será donado. La mansión está legalmente indisponible para ustedes a partir de este momento. ¿Dónde vamos a vivir? La voz de Julia subió varias octavas.
No puedes dejarnos en la calle. Esa es la menor de tus preocupaciones. Ahora respondí. Las cuentas bancarias personales de ustedes no han sido afectadas, solo las empresariales y aquellas obtenidas fraudulentamente. En cuanto al resto, me encogí de hombros, estoy segura de que adultos de 40 y pocos años pueden arreglárselas. El oficial de justicia, que observaba discretamente la escena, se acercó con más documentos. Señor Vasconcelos, necesito su firma, confirmando la recepción de esta notificación de proceso por fraude financiero y falsificación de documentos. Fue en ese momento que realmente vi a mi hijo por primera vez en años. No al niño que crié, no al hombre que imaginé que sería, sino a quien realmente era. Un adulto mimado que nunca aprendió a enfrentar las consecuencias de sus actos. Sus ojos, tan parecidos a los de Jorge, estaban desorbitados de pánico. No por mí, no por vergüenza de lo que había hecho, sino por sí mismo, por el imperio de arena que se desmoronaba a su alrededor. Los documentos del Fondo Educativo para Laura y Pedro están en la última página, añadí mientras elogiaba frenéticamente los papeles. Tendrán todo lo que necesitan para continuar sus estudios y mantenerse independientemente de ustedes. Julia, siempre rápida en notar que el lado ofrecía ventaja, intentó cambiar de táctica. Su expresión se suavizó, ojos llenos de lágrimas que ya no me convencían. Carla, debe haber un malentendido. Podemos hablar de esto como familia. Ah, familia. La palabra sonó extraña en mi boca. La familia no roba. La familia no engaña. La familia no espera que mueras pronto para heredar tu dinero. Me di la vuelta para irme, pero me detuve un momento. Ah, y Augusto, esa pensión que mencionaste anoche acaba de asegurarte que enfrentarás las consecuencias de tus elecciones por primera vez en tu vida. La noche que siguió al enfrentamiento en Alpaville fue sorprendentemente tranquila. Me alojé en una suite del Hotel Fasano pidiendo que no me pasaran llamadas. Necesitaba ese momento de silencio, de introspección. Por primera vez en años, no me sentía responsable del bienestar de Augusto. No me torturaba imaginando si estaría bien, si necesitaría dinero, si enfrentaba alguna dificultad en los negocios. Era una sensación extraña, una mezcla de liberación y melancolía. Me desperté con el amanecer, algo que rara vez hacía. Las primeras luces de la mañana pintaban el horizonte de Sao Paulo en tonos de naranja y rosa. Pasé unos minutos observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Los primeros autobuses, las luces encendiéndose en apartamentos lejanos, la neblina matutina disipándose entre los rascacielos. Mi nuevo celular había permanecido en silencio toda la noche. Al revisarlo encontré solo 2 mensajes, uno de Pedro confirmando que estaba bien y que pasaría la noche en casa de un amigo como habíamos acordado. Otro de Cecilia preguntando cómo estaba. Nada de Augusto o Julia aún. Pedí un desayuno ligero y tomé una ducha larga, permitiéndome el lujo del tiempo, algo que siempre había parecido escaso en mi vida. Mientras me vestía, reflexioné sobre cómo había vivido décadas corriendo para probar mi valía en un entorno predominantemente masculino, corriendo para equilibrar carrera y maternidad, corriendo para llenar el vacío dejado por la muerte de Jorge, corriendo para satisfacer las demandas interminables de Augusto y Julia. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, caminé a mi propio ritmo. El doctor Figueiredo llegó puntualmente a las 9, trayendo las actualizaciones del día anterior. Nos sentamos en la terraza de la suite, la ciudad completamente despierta ahora, zumbando con su energía característica. Los auditores encontraron más de lo que esperábamos en la constructora, me informó entregándome una carpeta. Además de las fraudes que ya conocíamos, había un esquema de lavado de dinero involucrando 3 proyectos fantasmas. Hojeé los documentos, sintiendo una punzada de decepción. Parte de mí aún esperaba que las transgresiones de Augusto fueran menores, más perdonables. Siempre fue más inteligente que eso, murmuré más para mí que para el abogado. La inteligencia sin carácter a menudo lleva a este tipo de situaciones. El doctor Figueiredo respondió sabiamente, en cuanto a los próximos pasos, los socios minoritarios están en pánico. 3 de ellos ya nos han contactado queriendo desvincularse de la empresa antes de que el escándalo salga a la luz. ¿Y qué pasa con los empleados?, pregunté, preocupada por aquellos que no tenían culpa en la historia. Se informó al equipo administrativo que recibirán sus salarios normalmente mientras se lleva a cabo la reestructuración.
Los proyectos legítimos en curso continuarán bajo nueva gestión. Me sentí satisfecha. No quería castigar a inocentes por los errores de mi hijo. Mi teléfono vibró con una notificación del servicio de seguridad. 8 llamadas perdidas del objetivo a su número antiguo desde las 7 de esta mañana. Augusto comenzaba a desesperarse. Aún no sabía cómo contactarme, ya que solo usaba el nuevo número conocido por muy pocas personas. A las 10:30 recibí la primera de muchas actualizaciones que marcarían ese día extraordinario. Objetivo B. Julia dejó el hotel económico en la zona sur con 2 maletas. Taxi rumbo a Moa. Imaginé, Julia, siempre tan preocupada por el estatus y las apariencias, hospedada en un hotel sencillo, muy por debajo de sus estándares habituales. Su tarjeta de crédito personal probablemente tenía límite. Nunca había tenido que manejar dinero de verdad antes. A las 11:15 Objetivo B llegando a la casa de sus padres en Moema. Recepción aparentemente tensa. Julia nunca se había llevado bien con sus padres, que desaprobaban su estilo de vida extravagante. Imagino que recurrir a ellos fue su último recurso. A las 11:40 Objetivo A intentando acceder a las oficinas de la constructora. Entrada negada por seguridad. Visualicé a Augusto probablemente con un traje arrugado del día anterior, siendo detenido en la puerta giratoria de su propio imperio. El mismo guardia que antes lo saludaba con deferencia, ahora bloqueaba su paso. Al mediodía, Lena Prado llegó para nuestra reunión programada, trayendo más documentos y noticias. 2 de los socios de su hijo habían presentado una acción de disociación, alegando desconocimiento de las fraudes, explicó. Y uno de los bancos acreedores ya había activado las garantías tras el aviso de irregularidades. Tan rápido, comenté. Sorprendida por la velocidad con la que los aliados se convertían en adversarios cuando el dinero estaba en juego. Ratas abandonando el barco, respondió Elena con su franqueza característica. Nadie quiere ser asociado con fraude financiero y falsificación de documentos, especialmente cuando la víctima es la propia madre del defraudador. Mi teléfono sonó, un número desconocido. Contesté con cautela. Señora Vasconcelos, aquí es Rafael Monteiro de la constructora Albuquerque. Éramos socios de Vasconcelos Emprendimientos en el proyecto de Morumbí. Sí, señor Monteiro. ¿Cómo puedo ayudarle? Bueno, dudó. Su hijo está en mi oficina en este momento bastante alterado, solicitando un préstamo de emergencia. Pensé que usted debería saberlo. Agradecí la información y colgué. Augusto estaba desesperadamente tratando de conseguir fondos, probablemente dándose cuenta de la magnitud de su situación. A las 1:20 una notificación aún más sorprendente. Objetivo B saliendo de la residencia de sus padres. Taxi rumbo a Itaim Bibi. Destino, residencia de Carlos Méndez. Carlos Méndez. El nombre encendió una alerta inmediata en mi memoria. Socio minoritario de la constructora, siempre excesivamente atento con Julia en eventos sociales. Las piezas encajaban rápidamente. Doctor Figueiredo, ¿quién fue el primer socio en presentar la solicitud de disociación ayer?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Consultó sus notas. Carlos Méndez presentó la solicitud media hora después de que comenzara la intervención, alegando desconocimiento total de cualquier irregularidad. Julia no solo estaba buscando refugio, estaba ejecutando su propio plan de contingencia, un plan que probablemente existía desde hace mucho tiempo. A las 2:45 mis sospechas fueron confirmadas. Objetivo A intentando contactar al objetivo B, múltiples llamadas no atendidas. El matrimonio de conveniencia comenzaba a desmoronarse bajo presión. Julia, siempre pragmática, ya había encontrado a su próximo patrocinador. Durante la tarde las llamadas de Augusto a mi antiguo número se intensificaron. 10, 15, 20 llamadas no atendidas. El tono cambiaba con cada mensaje de voz, de la indignación inicial a la rabia, luego al desespero y finalmente a las súplicas. Mamá, no puedes hacerme esto. Te demandaré por todo lo que tienes. Estás siendo manipulada por tus abogados. Solo quieren tu dinero. Por favor, mamá, necesitamos hablar. Todo fue un malentendido. Estoy desesperado. No tengo a dónde ir. Por favor, contesta. La transformación era predecible, casi teatral en su progresión.
Augusto seguía el guión clásico del abusador confrontado. Negación, rabia, negociación, manipulación emocional. A las 17 el doctor Figueiredo y Elena se fueron a presentar más documentos en el foro. Me quedé sola en la suite, observando cómo el cielo de Sao Paulo se transformaba lentamente del azul a tonos de púrpura y naranja. La ciudad que siempre conocí, donde construí mi carrera y crié a mi hijo, parecía diferente ahora. O tal vez era yo quien estaba diferente. A las 19 horas, recibí un mensaje de Pedro. Abuela, ¿puedo verte? Estoy preocupado. Respondí de inmediato, dándole la dirección del hotel. Mi nieto llegó 30 minutos después, con los ojos rojos de haber llorado recientemente. Lo abracé largo rato, sintiendo su cuerpo delgado temblar ligeramente. Papá está descontrolado, dijo cuando finalmente nos separamos. Me llamó 10 veces, queriendo saber dónde estás. Dijo que se quedarán en la calle, que lo perderán todo. Lo conduje hasta el sofá de la sala. Pedro, quiero que entiendas algo muy importante. Nadie se quedará en la calle. Tu padre y tu madre son adultos con educación, contactos y recursos. Lo que está pasando es simplemente que por primera vez están enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Él las sintió lentamente. Laura está destrozada. No sabía nada de esto, igual que yo, pero al menos yo estaba preparado. ¿Cómo está? En casa de su mejor amiga, no puede hablar con papá o mamá. Él no contesta y su celular está apagado desde la tarde. Esa información me preocupó. Pedro, llama a tu hermana. Dile que venga aquí de inmediato. Ustedes dos se quedarán conmigo esta noche. Mientras Pedro hablaba con Laura, pedí al servicio de habitaciones que preparara la suite contigua para mis nietos y solicité una cena ligera para 3 personas. La idea de tener a mis nietos conmigo protegidos de la tormenta que enfrentaban sus padres, me trajo un alivio inesperado. Laura llegó 1 hora después con los ojos hinchados de tanto llorar, el rostro normalmente vibrante, ahora pálido y abatido. Al verme dudó por un momento como si no supiera si era aliada o enemiga en este nuevo mundo extraño. Entonces de repente corrió a mis brazos, como hacía cuando era pequeña. Abuela, ¿qué está pasando? ¿Por qué papá dice que destruiste nuestra familia? Me senté con mis nietos y les expliqué todo. Las fraudes, las falsificaciones, las grabaciones de Pedro, los planes de Augusto y Julia sobre mi patrimonio. Mostré documentos, hice llamadas al doctor Figueiredo para confirmar detalles. Respondí todas las preguntas con absoluta honestidad. Entonces, ¿estamos en quiebra?, preguntó finalmente Laura, tratando de procesar todo. Ustedes dos no, respondí con firmeza. Creé un fondo educativo que garantizará la continuidad de sus estudios y gastos básicos. La casa donde vivían ahora pertenece a ese fondo. Pueden seguir viviendo allí, sin importar lo que pase con sus padres. Pedro, siempre el más analítico, frunció el ceño. ¿Y qué pasará con papá y mamá? Eso dependerá de las decisiones que tomen ahora. Tu padre enfrenta posibles procesos penales por las fraudes y falsificaciones. Pero si coopera, devuelve lo que desvió y acepta la responsabilidad, hay caminos menos severos. ¿Y mamá?, preguntó Laura en voz baja. Dudé, incierta sobre cuánto revelar, pero ya no eran niños y las mentiras piadosas solo alargarían el dolor. Tu madre aparentemente ya ha tomado su propio camino. Está en casa de Carlos Méndez desde esta tarde. El silencio que siguió fue profundo. Laura cubrió su rostro con las manos mientras Pedro miraba por la ventana las luces de la ciudad. Lo sabía, murmuró eventualmente. Escuché una conversación de ellos hace 2 meses. Ella dijo que tenía opciones y las cosas se desmoronaban. Cenamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después de la comida, acomodé a mis nietos en la suite de al lado y volví a mi habitación. El contador de llamadas perdidas de Augusto había llegado a 48. A la mañana siguiente desperté con golpes urgentes en la puerta. Era Pedro, aún en pijama, con el celular en la mano y una expresión alarmada. Abuela, es papá. Está en el hospital. Mi corazón dio un salto. ¿Qué pasó? No sé bien. Llamó a Laura de madrugada, llorando, diciendo que había tomado pastillas. Ella llamó a una ambulancia.
Nos vestimos rápidamente y nos dirigimos al Hospital Albert Einstein. En el camino, recibí una llamada del doctor Figueiredo. Señora Vasconcelos, pensé que debería saber. Su hijo intentó contactar a todos los principales clientes de la constructora anoche. Aparentemente estaba borracho y haciendo acusaciones graves contra usted. 2 de ellos presentaron denuncias por perturbación. En el hospital encontramos a Laura en la sala de espera, abrazando sus rodillas, pareciendo aún más pequeña y joven de sus 19 años. Va a estar bien, informó al vernos. El médico dijo que había tomado más ansiolíticos de lo normal, pero no lo suficiente para no completó la frase. Fue un grito de auxilio, explicó el psiquiatra que nos atendió después. El señor Vasconcelos está enfrentando un colapso nervioso significativo. Recomiendo encarecidamente la internación para desintoxicación y tratamiento psiquiátrico. Firmé los formularios necesarios, asegurando que todos los costos serían cubiertos. A pesar de todo, Augusto seguía siendo mi hijo. La justicia que busqué no incluía abandonarlo en su momento más vulnerable. Cuando finalmente pudimos verlo, me sorprendió su apariencia. Siempre tan cuidadoso con su imagen, Augusto parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Barba sin hacer, ojeras profundas, el rostro hinchado de tanto llorar. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par. Intentó sentarse en la cama, pero estaba demasiado débil. Mamá, su voz era solo un susurro ronco. Lo siento, no me acerqué tomando su mano entre las mías. Ahora no, Augusto. Descansa. Hablaremos cuando estés mejor. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Julia me dejó. Estuvo con Carlos todo el tiempo. Lo sé, respondí simplemente. Perdí todo. Todo lo que construí, corrigió amablemente. Todo lo que construimos, Augusto, con mi dinero, mi nombre, mi confianza. Cerró los ojos derrotado. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Eso depende parcialmente de ti. Primero, te tratarás. Luego enfrentarás las consecuencias legales de tus acciones y entonces tal vez podrás comenzar de nuevo. ¿Me perdonas? La pregunta llegó como un suspiro casi inaudible. Miré a mi hijo, el bebé que sostuve en brazos hace 45 años, el niño que prometí proteger, el hombre que se convirtió en mi mayor decepción y respondí con la única verdad posible: el perdón es un camino al gusto, no un destino. Lo recorreremos un paso a la vez. En las semanas siguientes, mi vida se transformó por completo. Me mudé a un nuevo apartamento en Los Jardines, más pequeño que el anterior, pero perfectamente adecuado para mis necesidades. Laura y Pedro comenzaron a visitarme regularmente, reconstruyendo nuestra relación sin la interferencia tóxica de sus padres. Julia oficializó su separación y se mudó a Portugal con Carlos Méndez, dejando atrás no solo a Augusto, sino también a los hijos que rara vez contactaba. Augusto permaneció internado por 40 días. Al salir, estaba sobrio, medicado y por primera vez desde la adolescencia, verdaderamente humilde. Aceptó colaborar plenamente con las investigaciones, lo que redujo significativamente sus posibles penas. Con la venta de sus bienes personales restantes, alquiló un apartamento modesto y comenzó una terapia intensiva. En cuanto a mí, encontré un propósito inesperado en esta experiencia dolorosa. Con la ayuda del Dr. Figueiredo y Elena, fundé el Instituto Vasconcelos para la Protección Financiera del Anciano, una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia legal y educación financiera a personas mayores víctimas de abuso económico familiar. En las charlas que doy mensualmente comparto mi historia sin vergüenza ni reservas. Veo en los ojos de mi audiencia el reconocimiento, el dolor familiar y a veces el coraje naciente para romper sus propios ciclos de abuso. No es fácil establecer límites con quienes amamos. Siempre concluyo. Pero recuerden, el verdadero amor incluye respeto. Y el respeto exige límites claros y consecuencias reales. En noches tranquilas, cuando reflexiono sobre todo lo que ha sucedido, no siento arrepentimiento, solo la paz de quien finalmente encontró el valor para defender su propia dignidad. Y la sabiduría de entender que a veces el amor más profundo que podemos ofrecer a alguien es permitir que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Hoy, cuando miro por la ventana de mi apartamento hacia los jardines y contemplo Sao Paulo, no veo solo una ciudad. Veo un campo de batalla donde libré la lucha más importante de mi vida, la batalla por mi dignidad.
Aquella noche en el 4 Estagione, cuando mi hijo me lanzó a la cara que solo era una pensión, fue el punto de quiebre que dividió mi existencia en dos partes. Antes, era una madre y abuela que confundía amor con sumisión, que aceptaba abusos financieros y emocionales, pensando que era su deber soportar todo en nombre de la familia. Después me convertí en una mujer que redescubrió su fuerza, su valor y su voz. Confieso que nunca imaginé que a los 72 años tendría que comenzar una nueva vida. Pensaba que a esa edad solo estaría cultivando mi jardín, mimando a mis nietos y recordando los buenos momentos con mi difunto esposo. Pero la vida rara vez sigue los guiones que escribimos para ella. A veces nos presenta desafíos que parecen imposibles de superar. Y fue exactamente en esos momentos que descubrí de qué estoy realmente hecha. La recuperación de mi patrimonio fue solo el comienzo. El verdadero tesoro que reconquisté fue mi autoestima. Cuando confronté a Augusto y a Julia, cuando desmantelé su esquema fraudulento, cuando establecí límites claros e impuse consecuencias reales, no solo estaba protegiendo mis bienes materiales, estaba honrando mi propia historia, mis sacrificios, mi trabajo de toda una vida. El Instituto Vasconcelos ahora atiende a cientos de ancianos mensualmente, personas que, como yo, fueron explotadas por aquellos que debían protegerlas. Cuando veo el brillo regresar a los ojos de estas personas, la postura más erguida, la sonrisa más confiada, siento que todo el dolor valió la pena. Mi tragedia personal se transformó en propósito. Augusto y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. Es un proceso difícil, lleno de conversaciones dolorosas y momentos de vulnerabilidad. Él está aprendiendo a vivir con sus propios recursos, a construir una vida basada en trabajo honesto y responsabilidad. No es el camino que imaginé para mi hijo, pero tal vez sea el camino que necesitaba recorrer. Laura y Pedro han crecido mucho con esta experiencia. Veo en ellos una sabiduría más allá de sus años, una comprensión profunda sobre el valor de la integridad que muchos adultos nunca alcanzan. En cuanto a Julia, rara vez tenemos noticias. De vez en cuando, Laura recibe un mensaje superficial o un regalo enviado desde Portugal. La última información que tuvimos es que tu relación con Carlos Méndez ya presenta grietas. Algunos patrones son difíciles de romper. Si estás pasando por algo similar, siendo explotado por familiares, teniendo tu generosidad confundida con obligación, sintiendo que tu valor se reduce a lo que puedes proporcionar financieramente, quiero que sepas, nunca es tarde para cambiar esta historia. Nunca es tarde para exigir respeto, nunca es tarde para decir no. Esta fue mi historia compartida aquí en el canal con la esperanza de que pueda inspirar a otras personas a encontrar su propia valentía. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido que dejes tu comentario abajo, cuéntame tu experiencia, comparte tu opinión, habla sobre cómo has lidiado con situaciones similares. Cada comentario es una oportunidad de conexión, de saber que no estamos solos en este camino. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Tenemos nuevas historias todos los días. Relatos reales de superación, valentía y transformación que pueden aportar perspectivas valiosas a tu propia vida. No te olvides de dejar tu like también. Este simple gesto ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas que puedan beneficiarse de estas narrativas. Quiero también hacer una petición especial. Si este canal ha sido significativo para ti, considera contribuir a través de nuestro Valeu Demais. Esta forma de donación nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite traer más vídeos diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia para mantener este espacio de compartir historias vivo y vibrante. Producir estos vídeos requiere tiempo, dedicación y recursos. Cada historia es cuidadosamente investigada, guionizada y grabada para ofrecerles contenido auténtico y transformador. Tu apoyo a través del Valeu Demais es lo que hace posible continuar con este trabajo. Agradezco a cada uno de ustedes que ha seguido mi historia hasta aquí. Recuerden siempre, la dignidad no tiene fecha de caducidad. El respeto no es negociable y nunca lo será. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense y valoren siempre. M.